A comienzos del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad importante dentro del Imperio Español, pero no estaba preparada para enfrentar una invasión de gran escala. Su valor estratégico era evidente. Estaba situada en el Río de la Plata, una puerta de entrada hacia el interior de América del Sur, y además era un punto clave para el comercio regional. Por eso, en medio de las guerras europeas, el Imperio Británico empezó a mirar hacia esta zona con interés. Después de la batalla de Trafalgar, en 1805, Gran Bretaña consolidó su dominio naval. Pero al mismo tiempo, el bloqueo continental impulsado por Napoleón dificultaba el comercio británico en Europa. La solución para muchos sectores comerciales y militares británicos estaba fuera del continente europeo. América podía convertirse en un nuevo mercado, y Buenos Aires era uno de los objetivos más atractivos. En junio de 1806, una expedición británica desembarcó en las costas de Quilmes. La fuerza invasora no era enorme si se compara con otros grandes ejércitos de la época, pero estaba formada por soldados regulares, entrenados y bien armados. Buenos Aires, en cambio, tenía una defensa muy limitada. La ciudad carecía de una guarnición profesional suficiente para resistir el ataque. Ante el avance británico, el virrey Rafael de Sobremonte abandonó la capital y se retiró hacia el interior con parte de los caudales reales. Su decisión fue muy criticada por la población y dañó profundamente su autoridad. Los británicos ocuparon Buenos Aires con relativa facilidad. Durante algunas semanas, la ciudad quedó bajo control extranjero. Pero la ocupación no significó aceptación. En Buenos Aires comenzó a organizarse una resistencia civil y militar. El rechazo a la presencia británica tenía varias causas: la defensa de los intereses locales, la fidelidad a la monarquía española, el temor a perder propiedades y negocios, y también la oposición religiosa hacia una potencia protestante en una sociedad mayoritariamente católica. Desde Montevideo, Santiago de Liniers organizó una fuerza para recuperar la ciudad. En agosto de 1806, esa fuerza desembarcó cerca de Buenos Aires y, con el apoyo de numerosos vecinos armados, logró derrotar a los británicos. La ciudad fue recuperada en lo que se conoce como la Reconquista. Sin embargo, la población entendió rápidamente que aquella victoria no garantizaba la seguridad futura. Era muy probable que Gran Bretaña intentara una segunda invasión, y esta vez podía venir con más tropas. Después de la Reconquista, se impulsó la creación de milicias urbanas. La idea era organizar a la población para defender la ciudad en caso de un nuevo ataque. Como las tropas profesionales eran insuficientes, los propios vecinos debían convertirse en soldados. Estas milicias se organizaron en muchos casos según el origen de sus integrantes. Así surgieron unidades formadas por criollos, andaluces, catalanes, cántabros, asturianos y otros grupos. Entre ellas apareció una de las más conocidas en el Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, más conocido como el Tercio de Gallegos. Trabajadores gallegos en Buenos Aires, panaderos, comerciantes y estibadores. La comunidad gallega era numerosa en Buenos Aires. Muchos de sus miembros eran inmigrantes dedicados a oficios modestos. Algunos trabajaban en panaderías, otros en pequeños comercios, otros en tareas portuarias o manuales. No eran militares profesionales, eran vecinos comunes que habían llegado desde Galicia para buscar oportunidades en América. La defensa de Buenos Aires, para ellos, no era una cuestión abstracta. La ciudad era el lugar donde trabajaban, donde habían establecido relaciones, donde habían formado una vida. Cuando se llamó a los vecinos a tomar las armas, muchos gallegos respondieron. De esa movilización nació el Tercio de Gallegos. La organización del cuerpo quedó vinculada a Pedro Antonio Cerviño, un ingeniero y cartógrafo nacido en Galicia. Cerviño era una figura respetada en Buenos Aires por su formación técnica y por su trayectoria. Bajo su dirección, la milicia comenzó a estructurarse con disciplina y orden. El objetivo era transformar a un grupo de civiles en una fuerza capaz de actuar en combate. Esto requería entrenamiento, organización, mandos, armas, uniformes y reglamentos. Uno de los aspectos más llamativos del Tercio de Gallegos fue su forma de organización interna. Su reglamento establecía que los mandos fueran elegidos por votación de los propios integrantes. Para la época, era un rasgo significativo porque reflejaba cierta participación de la tropa en la elección de sus oficiales. Durante los meses siguientes, Buenos Aires se preparó para una nueva invasión. La ciudad cambió mucho entre 1806 y 1807. La experiencia de la primera ocupación había demostrado sus debilidades. Por eso se organizaron defensas, se entrenaron milicias y se planificó la resistencia urbana. La población sabía que si los británicos regresaban, la lucha probablemente no se decidiría en campo abierto, sino dentro de la propia ciudad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En 1807, los británicos lanzaron una segunda invasión. Esta vez la fuerza enviada era mucho mayor. Primero tomaron Montevideo y luego avanzaron sobre Buenos Aires,
El objetivo era controlar definitivamente el Río de la Plata, pero la ciudad que encontraron no era la misma de 1806. El combate urbano fue decisivo. Las tropas británicas tenían experiencia y disciplina, pero se encontraron con un escenario muy difícil. Avanzar por calles estrechas, bajo fuego desde ventanas, azoteas y esquinas, reducía muchas de sus ventajas militares. Los defensores utilizaron el conocimiento del terreno y la participación de la población civil para frenar el avance enemigo. En ese contexto actuó el Tercio de Gallegos. Finalmente, la segunda invasión británica fracasó. Las tropas británicas quedaron atrapadas en una ciudad que resistía desde todos sus frentes. La combinación de milicias organizadas, defensa urbana y participación civil hizo imposible consolidar la ocupación. Los británicos terminaron capitulando. Buenos Aires había resistido, y el Tercio de Gallegos quedó asociado a esa victoria. Su actuación fue reconocida por su disciplina y por el sacrificio de sus integrantes. En enero de 1809 estalló un movimiento contra el virrey Santiago de Liniers, conocido como la Asonada de Álzaga. El Tercio de Gallegos apoyó ese levantamiento, vinculado principalmente a sectores peninsulares que desconfiaban de Liniers y de la creciente influencia criolla. La revuelta fracasó y la respuesta fue inmediata. Las unidades que habían participado fueron castigadas. El Tercio de Gallegos fue disuelto oficialmente. Sus oficiales perdieron sus grados y sus armas fueron confiscadas. Aquella milicia, que había sido celebrada por su papel en la defensa de Buenos Aires, desapareció por razones políticas apenas poco tiempo después de su momento de mayor reconocimiento.